Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Esta es la defensa de mi monografía que se titula El rock nacional como crítica al sistema neoliberal de los años 90 en Argentina. Para poder empezar con este análisis, les voy a presentar la imagen de la derecha, que es un paralelismo entre eh, personas escuchando a Bersuit Vergarabat durante la canción Se Viene para finales de los años 90 y una foto tomada en la poblada de 1996, mientras se manifestaban. Entonces, esta imagen va a ser sumamente importante para tenerla en mente a lo largo de esta presentación para poder comprender realmente la finalidad de la misma. Para poder empezar a hablar sobre el rock nacional es necesario remontarnos a sus orígenes. El siglo XX vio nacer en Estados Unidos al rock and roll y no es hasta 1950 que este género musical llega a la Argentina. Los músicos que van a empezar a trabajar en torno al mismo lo van a hacer bajo el nombre de rock nacional, para con esta última palabra hacer referencia a lo relativo a la propia nación en oposición con lo extranjero. Sobre esto mismo, Gilberto Jiménez va a mencionar que es a partir de la apropiación de determinados aspectos culturales que se crea la identidad propia, diferenciada de lo ajeno. Y más específicamente sobre el rock nacional, este mismo investigador menciona que no hace sino reflejar modos de vida, cotidianidades, expectativas o identidades. En esta misma línea, se podría tomar al rock nacional como un espacio de resistencia, es decir, una vía de canalización ante las experiencias cotidianas de estos artistas que plasmaban en sus letras distintos momentos de la historia argentina, y es así que el rock nacional va a impregnar en la cultura popular del país. Un ejemplo de esto es la canción Alicia en el País, publicada en 1980 por Serú Girán. Esta canción es publicada en un contexto de dictadura durante el proceso de reorganización nacional y es una crítica a la prédica de luchas antisubversivas y este primer modelo neoliberal que se pone en práctica en la Argentina. Es a partir de este hecho, y que no solamente Serú Girán va a criticar el modelo a través de la música, sino también lo van a hacer otras bandas y artistas, que surge el interrogante de si es posible que en un contexto de democracia la música funcione como crítica ante el modelo económico-político predominante. El 9 de julio de 1989, en un contexto de crisis hiperinflacionaria, asume la presidencia Carlos Saúl Menem, y es así que comienza en el país la segunda experiencia neoliberal. Frente a las medidas que son tomadas para poder poner en práctica este modelo, una gran parte de la población se va a encontrar en descontento. Y es así que Romero menciona que la movilización callejera se acentuó a medida que avanzaba la crisis, involucrando a grupos muy variados que marchaban, cortaban las calles o atacaban edificios públicos. Es así que surge un nuevo interrogante, y es si podría el rock nacional nuevamente funcionar como una herramienta de reclamo. Entonces, el objetivo de esta monografía es identificar el lugar particular que ocuparon los músicos durante los años 90 en Argentina, también poder ver qué tipos de bandas fueron las que se expresaron, ver si estas ganaron reconocimiento y si este podría ser atribuido al modo de expresar este descontento, y por último, poder ver si las letras de las canciones anticiparon la inminente crisis o en realidad expresaban lo que la sociedad en general creía. Para esto se van a tener en cuenta distintas fuentes, como el libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina, 1916 a 2016, de Luis Alberto Romero. También entrevistas y testimonios de miembros de las bandas a analizar, siendo estas Ataque 77, Bersuit Vergarabat, La Renga y Las Manos de Filippi, aunque para la presentación son pertinentes las últimas tres. También fragmentos de las obras del momento para poder identificar estas críticas. Y por último, ensayos relacionados con las temáticas, no solo con el rock nacional, sino también determinados aspectos económicos y también sociológicos. El 9 de julio de 1989, Raúl Alfonsín le entrega el mando al presidente electo Carlos Saúl Menem. Es así que comienza la primera fase del segundo peronismo, que va a estar caracterizada por la toma de una serie de medidas en pos de seguir una receta genérica adaptada, que van a ser aplicadas en el país de una forma simple, tosca y destructiva, como va a mencionar Luis Alberto Romero. El ahora presidente debía legitimizar su poder con una gestión eficaz.
Es para esto que se aleja de su ideología tradicionalmente peronista y se va a enfocar en un modelo neoliberal para revertir los altos niveles de inflación, la incapacidad del Estado para gobernar y la inestable situación social del momento. Para poder comenzar a explicar el neoliberalismo en los años 90 con Menem, es necesario remontarnos a los orígenes de este modelo económico y de la receta genérica adaptada. A partir de 1973, los modelos económicos de posguerra, tanto el keynesianismo como el Estado benefactor, van a entrar en crisis. Y es en ese momento que el modelo neoliberal empieza a ser visto como una muy buena alternativa. Las bases para este modelo económico habían sido sentadas en 1944 por Friedrich Hayek en su libro Camino de Servidumbre, en el cual plasmaba esta idea de la liberalización de la economía por parte del Estado. En palabras del historiador Perry Anderson, el neoliberalismo de Hayek va a ser un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado. De este modo, y comenzando con Margaret Thatcher en Reino Unido en 1979, una gran cantidad de países a nivel mundial se van a inclinar hacia este modelo, y sobre esto Anderson va a destacar la hegemonía ideológica alcanzada por este modelo económico, ya que gobiernos europeos que se autoproclamaban de izquierda también adoptaron una serie de estas medidas. Este mismo historiador plantea una serie de oleadas neoliberales. Específicamente en Latinoamérica plantea dos. La primera relacionada con la crisis del petróleo en 1973 y la crisis de los modelos de posguerra, y es de este modo que Latinoamérica va a comenzar a ser utilizada como un escenario de experimentación. Es para ese momento que en la Argentina se encuentra el proceso de reorganización nacional, con Martínez de Hoz como ministro de Economía durante gran parte del mismo. La segunda oleada neoliberal se relaciona con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Esto para Anderson va a representar no solamente el triunfo del capitalismo, sino más específicamente del modelo neoliberal. En Argentina esto se va a plasmar con las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, comenzando, como ya se mencionó, en 1989. Para poder comprender esta segunda oleada neoliberal, es importante mencionar el Consenso de Washington de 1989. Este fue un acuerdo al que llegaron economistas y representantes de organismos internacionales para generar esta receta genérica adaptada a aplicar en países latinoamericanos que se encontraban en un periodo de estancamiento económico en la década del 80. Entre estas 10 políticas a seguir se encontraban no solamente los recortes en gastos del Estado, sino también esta intención de internacionalizar las economías a toda costa, y rescatando un concepto de Hayek acerca de la desigualdad saludable, planteaban que las élites prósperas ayudarían hasta las clases más humildes. Es así que Romero menciona que el Consenso de Washington será una receta genérica elaborada en el mundo en la década anterior, reelaborada para América Latina. Así, y para una vez que el Consenso de Washington ya había sido difundido y la idea de que la solución a las consecuencias de la recesión se encontraban en el neoliberalismo ya está instalada en la población, solamente restaba poner en práctica este modelo. En la Argentina, para poder comprender cómo es que fue tan bien recibido, caben destacar dos factores. Por un lado, las reformas económicas de liberalización eran exigidas por los organismos financieros internacionales a cambio de oxígeno político y crediticio para el nuevo gobierno. Además, según Romero, la hiperinflación de 1989 fue la pauta para todos de que la solución se encontraba en las medidas de reforma y ajuste. Es así que al asumir a la presidencia, Menem comienza a tomar una serie de medidas para liberar a la economía de una tutela asfixiante, la tutela del Estado. Para comenzar con esto, fueron sancionadas dos leyes en Congreso. Por un lado, la Ley de Emergencia Económica. Esta suspendía los subsidios, también permitía despedir empleados estatales e impedía la contratación de nuevos y cualquier gasto de ese sector que pueda llegar a representar justamente un gasto al Estado. Por otro lado, la Ley de Reforma del Estado permitía las privatizaciones de empresas total o parcialmente pertenecientes al Estado.
Ejemplos de estos son Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, o Aerolíneas Argentinas. También YPF, para la cual se diagramó un plan de privatizaciones por etapas. Tras el fracaso del ministro de Economía González y su plan Bonex, que disparó en inflación, fue reemplazado de su puesto por Cavallo en 1991. Al asumir a su cargo, este nuevo ministro de Economía va a poner en marcha la ley de convertibilidad, la cual establecía una paridad entre un dólar y un nuevo peso, además de que impedía la emisión monetaria por encima de las reservas. Los resultados inmediatos fueron sumamente positivos. No solamente se logró disminuir la inflación, sino que también se reactivó el mercado interno y un gran flujo de capitales extranjeros ingresaron al país. En cuanto a las relaciones internacionales, en 1992 la Argentina ingresó en un plan de reestructuración y refinanciación de la deuda externa, el llamado Plan Brady. Este plan tenía sus bases sentadas en 3 pilares. Por un lado, nuevamente, los recortes del presupuesto del Estado en materia social. Por otro lado, la emisión de los llamados bonos Brady, que eran préstamos a los países como participantes. Y como tercer punto, garantías a los inversores en estos mercados emergentes. Es en este contexto que Romero va a llamar que tiene lugar 3 años dorados. Esto porque no solo hubo un aumento en el PBI, sino también se reactivó el mercado interno y aumentaron aún más las inversiones extranjeras, ya que Argentina era visto como un buen destino para estos dólares que circulaban en el mundo. A esto se le deben sumar las privatizaciones y también la ley de transferencia 24.042, la cual justamente transfería a las provincias los servicios de educación y salud. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta supuesta estabilidad económica era una simple ilusión creada tanto por la ley de convertibilidad como por la dependencia de inversores extranjeros, acentuada por el Plan Brady. Es así que en 1995, una fuerte devaluación en México ocasiona el efecto tequila. Este, a su vez, causa que los inversores extranjeros retiren su dinero de estos mercados emergentes y que para la Argentina no solamente suban los costos de la deuda externa, sino que también se disparen drásticamente los niveles de inflación. A pesar de los esfuerzos de Cavallo por salir victorioso de esta crisis y lograrlo, es reemplazado en 1996 por Roque Fernández. Esta persona era en su momento el presidente del Banco Central y al asumir a su cargo, elevó los impuestos, despidió empleados estatales, realizó un recorte del presupuesto del Estado y continuó con las privatizaciones de empresas como el Correo, los aeropuertos, el Banco Hipotecario Nacional y aquellas acciones de YPF que aún pertenecían al Estado. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video que muestra los dichos de Menem sobre las privatizaciones y de Cavallo sobre el Plan Brady. Vamos a cambiar los micrófonos. Para enfrentar esta situación tuvimos antes que nada que sincerarlo. Queremos que el Estado se vuelva a ocupar de las cuestiones esenciales, como salud, educación, defensa, seguridad y acción social. No queremos, por Dios, un Estado bobo, indiferente ante las desigualdades sociales, sin corazón, frente a los que sufren y necesitan protección. Queremos complementar al Estado de Derecho con el Estado de Justicia. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. En 1992, este año, la deuda se reducirá en más de 10.000 millones de dólares, gracias a las quitas conseguidas a través del Plan Brady y de las nuevas privatizaciones. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Continuando, entonces, en este contexto de privatizaciones y suspensión de subsidios, Romero va a notar una sociedad claramente polarizada entre ganadores y perdedores. Dentro de los ganadores se va a encontrar un sector muy pequeño de la población
englobando a, por ejemplo, empresarios que se favorecieron por la posibilidad de modernizarse y fabricantes que lograron exportar sus productos. Sin embargo, el sector de los perdedores va a ser mucho más amplio y va a englobar a trabajadores de empresas privatizadas, trabajadores estatales de las provincias con sueldos disminuidos o despedidos, docentes, jubilados, comerciantes, profesionales, pequeños y medianos empresarios. Es a través de esta pequeña línea del tiempo que podemos observar cómo la oposición social comenzó a crecer con el pasar de los años. En 1993 tuvo lugar en Santiago del Estero una pueblada. Esta no solamente marca que la oposición a los gobiernos menemistas iba desde un comienzo, sino también va a marcar el rumbo para las movilizaciones posteriores. Continuando, para 1995, las movilizaciones sociales no solo van a haber aumentado, sino también la violencia que se daba en estas. Es a partir de este momento que podemos identificar que la política vuelve a inundar las calles, y esta vez con un nuevo agente clave, la televisión, que hacía de estos reclamos parte de un espectáculo. Continuando, en 1996 tiene lugar un cacerolazo y apagón organizado por la oposición. Los vecinos de la capital del país salieron a sus balcones e hicieron sonar sus cacerolas, los que estaban en autos hicieron sonar las bocinas, y edificios como algunas facultades de la UBA apagaron sus luces. Es en este mismo año que tiene lugar la primera pueblada de Cutralcó, donde se va a presentar por primera vez el movimiento Piqueteros, que tenía un nuevo método de protesta que era el corte de ruta y generalmente el prender fuego neumáticos. Al año siguiente tiene lugar la segunda pueblada de Cutralcó. De este modo podemos ver que había distintas formas de movilización social, ante las cuales el gobierno solía tomar dos caminos. Por un lado, creaba planes de subsidios a corto plazo y muy mal organizados, lo que no era ningún resultado favorable para los distintos sectores de la sociedad. Y por otro lado, actuaban con violencia, Gendarmería reprimía estas movilizaciones que acababan con heridos y hasta en algunos casos muertos. Es así que la población en general va a comenzar a manifestarse en las calles, al igual que los músicos del rock nacional lo van a hacer en sus canciones. El filósofo Dardo Scavino menciona protesta, llama a esto protesta cantada, no solamente por ser algo musical, sino porque cantado en Argentina se utiliza cuando algo es obvio o evidente. De este modo, lo evidente era el rol que el rock nacional iba a tomar como método de protesta en esta nueva experiencia neoliberal. Para comenzar con el análisis de las canciones, se van a ver dos canciones de Bersuit Vergarabat, una perteneciente al álbum Libertinaje de 1998 y la otra a La Argentinidad del Palo del 2004. En palabras de su más icónico miembro, Gustavo Cordera, tanto la música como otros tipos de arte son armas revolucionarias mucho más poderosas, inclusive que un camión o un disparo. En Libertinaje de 1998 se incluyó la canción Se Viene. En una entrevista del año 2006, Gustavo Cordera recuerda cómo se les ocurrió el estribillo de esta canción. Y según su relato, se encontraban vacacionando en Mar del Plata en verano de 1997, cuando vieron en La Rambla al entonces vicepresidente Carlos Rucauf, y no dudaron en hacerle saber lo que pensaban de su mandato. De este modo comenzaron a cantar se viene el estallido, de mi garganta, de tu infierno también. Es por esto que el diario La Nación lo va a catalogar como un tema premonitorio, ya que el tan mencionado estallido efectivamente llegó a finales del año 2001 en forma de una crisis económica y social. Sin embargo, según Cordera, esto no era ningún invento, ya que el estallido se sentía en el aire y era algo que estaba ahí. Continuando, la banda va a comparar algunos aspectos del gobierno de Menem con una dictadura.
Un ejemplo de esto sería la represión a jubilados en Plaza Lavalle en junio de 1991, cuando reclamaban por una jubilación digna. Continuando, la canción establece "Volvió la mala, fue corta la primavera". Con la primavera, la banda podría estar haciendo referencia a los buenos tiempos en cuanto a lo económico y social, que incluyeron tanto la ley de convertibilidad como el contexto mundial favorable a la Argentina en ese momento. Y volvió la mala, con que volvió la inestabilidad económica y social en el país. La última oración importante para este análisis es "se llevaron la noche de nuestra única alegría". Con esto podrían estar haciendo referencia al decreto 1555, sancionado en 1996, el cual establecía un horario límite para los boliches bailables en la provincia de Buenos Aires, y con respecto a nuestra única alegría, sería que era como la única forma de olvidarse de esta inestabilidad presente en el país. Continuando, para Oscar Rigi, las canciones del álbum La Argentinidad al Palo menciona: cada canción tiene que ver con un ser argentino, con un personaje. Si vas pasando las canciones, te vas dando cuenta que te van pintando historias. Un ejemplo de esto es la canción El viento trae una copla. Esta, debido al año de su publicación, podría estar haciendo referencia a una estampida migratoria con pocos antecedentes en el país, que se da a finales de los 90, principios de los 2000. Esto porque, nuevamente, a causa de la inestabilidad económica en el país, una gran cantidad de argentinos decide emigrar a otros países, especialmente a España. Y si bien muchos de estos pudieron retomar trabajos similares a los que hacían en Argentina, muchos otros se inclinaron hacia el sector gastronómico u hotelero. Es por esto que la letra menciona: "y sigo lavando copas de gente mejor que yo". Por otro lado, también está presente el sentimiento de nacionalismo e identidad argentina, con la frase, por ejemplo, "dejé allá mi sangre y hoy me tengo que inventar si soy argentino", y las ansias de esta persona de volver al país cuando mencionan "y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar", haciendo referencia al suelo argentino. Continuando, la banda La Renga se va a analizar una canción de su álbum La Renga de 1998. Esta banda es considerada una de las más convocantes de su tiempo y también la que comienza con el estilo del rock barrial. La canción es Vendepatria Clon, y esta es una clara referencia a la ley de reforma del Estado y un repudio ante las privatizaciones. La letra comienza delimitando el territorio argentino cuando menciona: "desde el norte si ahí empieza, hasta el sur que se termina, del mar a la cordillera ya no va a ser la Argentina". De este modo, nuevamente se hace referencia al concepto de lo propio y de lo ajeno, además de que al periodo de extranjerización, al proceso de extranjerización que va a sufrir la Argentina, ya que una serie de estas empresas privatizadas van a estar ahora en manos de inversores extranjeros. Es por esto mismo que la canción posteriormente menciona: "olí que el aire de mi tierra va teniendo otra fragancia". Es de este modo que la letra de Vendepatria Clon va a plasmar la sensación de repudio hacia lo foráneo por parte de los sectores más afectados por el neoliberalismo. Bueno, la última banda a analizar es Las Manos de Filippi, dos canciones pertenecientes al álbum Arriba las Manos, este es el Estado, de 1998. En palabras del vocalista de la banda: "cuando hacemos canciones de protesta es un estilo que nos gusta reivindicar. No creemos que hagamos un aporte hacia lo político, eso se construye luchando en la calle y organizándose, teniendo un sindicato que luche y todo lo que hacen los trabajadores". La primera canción a analizar es Cutralcó, la cual es una clara referencia a esa localidad de Neuquén, donde fueron realizadas dos pobladas. Sin embargo, la que es importante para el análisis de esta canción es la poblada de 1997, la segunda. Esto debido a que fue organizada por el sindicato ATEN, la Asociación de Trabajadores en la Educación de Neuquén, y tiene como origen el deterioro en la educación de las provincias, como consecuencia de la Ley de Transferencia 24.042. Es por esto que la letra de la canción menciona: "terminar con la ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió, no". Continuando, la letra va a mencionar: "por más que repriman, gendarmes con golpes, con balas de goma, con gases o muerte".
Con esto hace referencia a los hechos que tuvieron lugar en abril de 1997, cuando, mientras un grupo de docentes estaban manifestando, Gendarmería ingresa a un barrio de Cutralcó y comienzan a disparar con balas de goma. Ante esto, la población en general se indigna y se manifiestan en los llamados fogones, que es otro método de protesta. Y es en uno de estos que Gendarmería comienza a reprimir y acaba muriendo la trabajadora de 25 años, Teresa Rodríguez. En palabras de su madre, fue asesinada por un milico. También a lo largo de la canción se critica al presidente Menem por ser responsable del accionar de Gendarmería. La última canción a analizar es Señor Cobranza, la cual es una larga lista de críticas a no solo el gobierno de turno, sino también a las medidas tomadas por el mismo. En palabras del vocalista, el tema no inventó nada, hizo masivo ese pensamiento que era de la gente. Un poco eso, traer las cosas que son obvias y los medios como que silencian. La canción también hace distintas acusaciones de negocios ilícitos, mencionando, por ejemplo, si son todos traficantes y ellos transan, ellos venden. Si bien en palabras de Vega, estos eran palabras que decían las viejas en el almacén, teniendo en cuenta que la cuñada y jefa de audiencias del presidente, Amira Yoma, fue denunciada por tráfico de drogas y lavado de dinero, esto parecería más que un simple dicho popular. Continuando, la canción hace una crítica a los distintos sectores del gobierno, no solamente a Cavallo o a Menem, sino a todos los integrantes de la Casa Rosada, el Congreso y los ministerios. Es a partir de este recorrido que se puede responder los principales interrogantes de esta monografía. Por un lado, el rock nacional en los años 90 funcionó como una efectiva crítica al modelo neoliberal que se puso en marcha durante esos años. Por otro lado, la popularidad obtenida por estas bandas no podría ser netamente atribuida al modo de estas bandas de expresar su descontento, ya que se deben tener en cuenta una serie de nuevas tecnologías que se popularizaron en ese momento, y como resalta uno de los miembros de Ataque 77, los ringtones en los celulares permitieron que estas canciones se escuchen aún más. Sin embargo, y teniendo en cuenta las palabras del músico David Byrne en su libro How Music Works, la música puede hacernos transitar momentos difíciles de nuestra vida, al hacer que cambie la forma en que nos vemos a nosotros mismos y todo lo que nos rodea. De este modo se podría entender que el rock nacional durante los años 90 funcionó como una forma así de atravesar en esta inestabilidad económica y social que pasaba Argentina. Por último, las canciones buscaban plasmar la realidad, como mencionó De Vega, no inventaban nada, simplemente plasmaban lo que decía la gente y, como dijo Cordera, lo que se sentía en el aire. Es así que surge un nuevo interrogante, y es si el rock nacional continuará siendo un espacio para plasmar la crítica al modelo económico y social establecido, o esta cualidad será transferida a otro estilo musical. Muchas gracias. Ahí está, tardé. Tardé, pues toqué y a medida que fui tocando se fueron abriendo cosas que no tenían nada que ver. Bien, Agos, la verdad que está bueno. No sé qué le pareció. A ver, vamos a agarrar a algún miembro del público. Morena, ¿qué te pareció? No, objetivamente sin subjetividad, digamos, porque bueno, soy su amiga y quizá puede aparentar que lo voy a decir por eso, pero la verdad es que increíble. Además, no sé si tiene que ver o no, pero bueno, yo la escuché todo el tiempo que contaba que estaba haciendo la monografía, y o sea, y se nota bien que todo lo que indagó y todo lo que decía estaba como muy justificado. A mí particularmente me pareció muy interesante y lo planteó muy bien, porque sí, más allá de que el tema es interesante en sí, creo que le dio una vuelta interesante, no se hizo denso, la verdad que a mí me encantó. Bien, ahí está, igual, sí, es verdad, pero es tu amiga. Pero no, es verdad, a ver, yo que no soy amigo de ninguno de ustedes, puedo decirlo. Sí, está bueno lo que hiciste. La verdad que muy parecido a lo que le elogié a Tony hace un par de horas atrás. La verdad es que es un trabajo sólido, es un trabajo que venía siendo sólido desde el principio, por lo cual se mantuvo bastante sólido también.
está bien escrito, está bien documentado, tiene como muchos plus que hay que reconocérselo porque uno nunca pierde de vista, es un trabajo de secundaria, pero cuando algunos logran hacer un trabajo como por ahí, para mí hasta incluso, digo, hay algunos de los trabajos de ustedes que en serio son... superan la expectativa de lo que yo pensaría para un trabajo de secundaria. Y este es uno. Está muy bien hecho, está bien buscado, está bien, ya te digo, documentado, trabajado, citado, digo, tenemos un poco de todo. Me parecía muy loco, me pasó cuando lo leí, pero nada, esta es una reflexión que yo hago, que por ahí es una cuestión como más mi histórica. Cuando vos traías el ejemplo de esta chica Teresa Rodríguez, que es la chica muerta, si no me equivoco, es en Cutralcó, ¿no? O sea, Sí, sí. me parece muy loco pensar, no sé, esta cosa como de investigación que tiene de traer o recuperar gente que uno ni de casualidad pensaría que, no sé, yo pienso, obviamente, casi una tarada de lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, pero digo, esta piba que perdió la vida, digo, ¿qué posibilidades habría de traerla a una monografía 2020? O sea, cero chances. Y sin embargo, alguno recupera un poco la historia y obviamente la contextualiza, me parece como muy, muy loco. Sin que obviamente ni la familia jamás va a saber que hemos traído a esta muchacha a una defensa monográfica. Me quedo también un poco tranquilo. Por ejemplo, me pasó algo que mientras te escuchaba hablar, digo, bueno, me quedo tranquilo es que historia eventualmente de sexto año aprendieron, porque me parece que tenés como muy, muy sólido la parte histórica. No es un elogio, es un elogio a vos, que en contexto de virtualidad no es un elogio a mí, digo, en contexto de virtualidad pudiste de repente agarrar como lo que sería la parte más troncal de historia de sexto año y me parece que quedó re claro. Por momentos dije, esto es una clase de historia de los viernes, ¿ya? Porque el tema es como era un poco reciente y terminábamos de verlo hace nada, que dije, wow, estamos volviendo a Romero con los ganadores y perdedores, que está buenísimo, en el fondo un poco es eso, digo, más allá de estar evaluándote en cuestiones de proyectos, digo, me quedo con la tranquilidad de saber que históricamente te recontra ubicaste en sexto año, digo, porque básicamente fue todo tu contexto. Vos, ¿cómo te sentiste? Contame lo mismo que le pregunté a Tony. Contame cómo te sentiste vos, cuán orgullosa estás o no. Podés decir, mirá, me hubiese gustado mejorar esto, me hubiese gustado tener más espacio, me hubiese gustado cambiar de tema. Yo creo que vos en algún momento como que te desencantaste. Creo que haber escuchado eso en algún momento hace un tiempo atrás. Sí, pero sobre eso me parece que es una monografía que la verdad me gusta porque me gusta este estilo de música, me gusta lo que representa y nada, como está muy bueno poder trabajar en torno a eso y encontrarle como quizá otra vuelta. Y sí, me siento la verdad bastante orgullosa del trabajo que hice. Creo que le podría haber incluso buscado como otras pequeñas cosas, pero no, en rangos generales estoy muy contenta, la verdad. Estamos de acuerdo, yo estoy contento también con tu trabajo. Bueno, nada, no te voy a preguntar a lo Gatoni como que me cuentes la historia de cómo llegó, porque aparte Gatoni nos ha... Ah, vos te lo perdiste, pero Gatoni nos ha dado toda una vuelta de cómo lleva su tema, que ya está, no lo pregunto nunca más a nadie porque nadie va a poder superarlo. Si querés lo comento. No, porque Gatoni dio una explicación que dijimos, todos nos quedamos sorprendidos, dijimos, bien Gatoni, cómo defendió la elección de su tema. Entonces, como no vamos a... La veo como complicadísima que cualquiera de ustedes haga toda esa vuelta filosófica de Gatoni de la compra de libros en lugares de vacaciones hasta decir, no, o sea, no te voy a preguntar eso. Sí, obviamente tengo que hacer un par de cosas que tengan que ver con la materia. Para mí, a ver, hay un par de cosas que uno puede llegar como a trazar con la materia, un par de cosas las hemos charlado, que por ahí no descarto preguntártelas para relajar al principio, y después alguna que otra que obviamente no hayamos hablado y que yo haya descubierto. Muy bueno que hayas, lo noté acá, que hayas explicado un poco el paralelismo de las fotos de la portada de la monografía. Porque al principio, si te quedas así nomás, decís, ¿esta portada? O sea, ¿por qué esta selección? Y no, eventualmente hay una explicación como muy clara de por qué, y está bueno ese paralelismo que estuve hasta tentado en preguntarte. Tengo que anotado la idea de sincronía y diacronía, pero no, punto, vamos a salir de eso. Pero sí nos quedamos con sincronía y diacronía. Vos en algún momento dijiste que considerabas como que en tu trabajo tenías sincronía y diacronía. O sea, que era posible ver en diferentes partes del trabajo, un poquito de los dos. No a la vez, no a la par. No. ¿Por qué lo estás pensando? ¿Por qué considerabas que había de los dos? Diacronía, porque yo más que nada lo que hago es como justamente
ir mostrando que un hecho desencadena otro. Entonces, por ejemplo, la crisis de los modelos económicos de posguerra y del petróleo, que parecería como súper lejano, terminan desencadenando que se ponga en marcha un plan neoliberal. Y es lo mismo que va a pasar después con, con la caída del muro de Berlín y de la posterior desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, ahora que lo estoy diciendo en voz alta, eso podría ser sincronía, porque están pasando en dos momentos diferentes también. Sí. Igualmente Y yo no estoy un poco más a favor de lo que dijiste. Me parece que vos tenés como un recorrido como temporal, o sea, básicamente no sale un repollo el menemismo, que es lo que a vos te interesa, sino que le das como un recorrido un poco más lineal que te lleva justamente a contextualizar menemismo y que no te aparezca como un paréntesis en la historia argentina. Sí, y con eso mismo, perdón. No, sí, lo tuyo. Con eso mismo, las movilizaciones sociales, me parece que con la línea del tiempo quedó bastante claro cómo eso fue también como creciendo esa protesta social, y todo tenía un porqué de, no sé, los piqueteros o las pobladas mismas. Sí, coincido. ¿Y en dónde encontrarías el enfoque como más ligado a sincronía? Yo lo había pensado por el lado de las bandas, porque hay 3 álbums que se publican en 1998, entonces como sin realmente un porqué de ese año específicamente, eso está pasando. Entonces me parece que ahí sería un enfoque sincrónico. Y por ejemplo, si vos pensaras en la búsqueda por detrás de, obviamente, a ver, pensemos, 3 bandas determinadas que buscas como punto, ¿qué buscarías, por ejemplo, en esas tres bandas, en esos 3 temas, como en común? ¿Qué patrón común estás buscando? El expresar el descontento ante el modelo económico neoliberal, todo mismo dentro de distintas perspectivas, porque tenés, no sé, a La Renga que lo hace en cuanto a las privatizaciones, y queda clarísimo en una canción, y bueno, las demás también en sus cosas, ¿no? Sí, coincido. Igualmente sí, tiene que ver con un patrón común de, o sea, de queja, de reclamo, sí, estoy con Sí, vos. sí. Bien, segunda pregunta que se me ocurre, que también es como muy obvia. A ver, estoy arrancando con las obvias. Hay una o dos que por ahí seguramente también son obvias. Digo, confío en que las vas a sacar. Si te digo que cruces rápidamente con lo que es Escuela Francesa Nals, tiene que salir con una velocidad increíble, porque sería casi lo mismo que Gatorade. Sí, Pero no estuviste, ¿cierto? pero no la vi. ¿Cuál es el cruce que podés hacer con lo que sería Escuela Francesa Nals? Me parece que lo puedo hacer de 2 formas. Por un lado, por ejemplo, las canciones, con esto del vocabulario más popular, más coloquial, que utilizan, porque son palabras de la vida cotidiana que las expresan en canciones, y ahí queda la historia. También esto de justamente el todo es historia que plantea la Escuela Francesa Nals. La música es una fuente no ortodoxa, pero igualmente válida al final. Por otro lado, esto de que la historia que la historia se plantea desde lo colectivo y no desde un nombre específico. Los miembros de las bandas podrían ser cualquiera, la verdad, son personas muy variadas que pertenecen a, no sé, militantes de partidos políticos, trabajadores, en fin, que igual forman parte de ese momento de la historia, y también con la interdisciplinaridad. Esto porque me parece que mi monografía trata un poco como, bueno, de la comunicación, historia, economía, y todo se cruza en un punto. Tengo una pregunta, así, estoy pensando, estoy queriendo como profundizarte algo de esto, a ver si sale. Esto obviamente no es una parte, o sea, es de la materia, pero no es de la materia. O sea, yo obviamente acepto lo que vos decís, porque en realidad respondiste bien, y obviamente uno acepta que los temas musicales pueden ser, o sea, la música puede ser considerada una fuente. Ahora, con el tipo de abordaje que vos hiciste, ¿no? Digo, después de haber hecho esta monografía. ¿Qué cuidados metodológicos uno tendría que tener para trabajar con música como documento histórico? ¿Cómo sería eso? Claro, o sea, yo digo, bueno, a ver, sí, la música la podés trabajar. Está, todos acordamos, sí, la música es una fuente, todos aplaudimos, todo muy lindo. Ahora, la pregunta sería,
si aceptamos que es una fuente, Mm. ¿qué tenemos que tener como... Qué subjetivo. Bien, qué subjetivo, ahí me lo dijiste. ¿Por qué que subjetivo Ah, es una buena respuesta? O sea, claro, sería básicamente qué cuidado habría que tener con esa fuente para poder trabajarla de manera seria, ¿no? O sea, no que pensando que sí, la... sí. No. ¿Por qué decís que es subjetivo? A ver. Porque cuenta la realidad de una persona, o si se quiere, bueno, de un grupo de personas, pero en fin, no es la realidad de todos. Y también, bueno, probablemente teniendo distintas perspectivas en cuanto a, no sé, a los partidos políticos, por ejemplo, o justamente los modelos económicos. Entonces, si esto se lo preguntas a cualquier otro músico del rock nacional, que quizá apoya estas medidas neoliberales, su respuesta va a ser completamente diferente. Igual, si Neustar estuviese cantando, claramente Neustar diría Fiamma Pex, nos daría una versión un poco más linda de lo que Claro. está pasando. Sí, coincido. Bien, no estaba buscando esa, te voy a admitir, pero reconozco que me descolocaste y está muy bien respondido. Después, por ejemplo, si yo te muestro, Ujú. a ver, para que quiero ver si finalmente dejé ver la monografía. Sí. Te muestro una parte de tu trabajo, para que vuelvo para acá. Y estamos acá. Dice en la página, si la tenés ahí, igualmente te lo marco para que no haya dudas. Sí. Acá ni bien arranca neoliberalismo aplicado a partir de 1973, año en que los modelos keynesianos y el Estado benefactor que se venían poniendo en práctica de financiación, bueno, este primer párrafo, léelo vos tranquila. Ujú. La pregunta es, Sí. ¿podrías explicar exactamente esto, pero utilizando términos, el concepto de paradigma de Kuhn? Sí. Sí, Bueno, muchísimo. Ya que me das que sí, es un dale. sí. Bueno, teniendo en cuenta que un poco Kuhn iba a esto de la verdad absoluta y el monopolio de la autoridad científica, podríamos tener en cuenta como que el neoliberalismo era esta verdad absoluta de ese momento, como lo fueron los modelos keynesianos y de Estado benefactor en un momento. Entonces, tal como los paradigmas, como cumplen su ciclo, duran un periodo de tiempo y entran en crisis y se va a pasar a otro paradigma. Es así como yo lo explicaría. Sí, ¿Cómo lo expliqué? yo algo así explicaría también. Bien, coincido. Excelente. La última pregunta que se me ocurre hacerte, que por ahí está en relación con, la tendría que haber hecho antes, ¿no? Digo, de repente estaba más entroncado con lo que habías dicho recién. ¿Cómo relacionarías, por ejemplo, a ver, ¿hay formas de conectar esta música como protesta y la concepción de Thompson de clase? ¿Se te ocurre alguna forma? Sí, no, sí, no sé si tanto como la música en sí, pero porque yo los veo como personas bastante diferentes a los músicos y lo que van a ir pensando. Sin embargo, van a estar atravesados por todas las consecuencias que trajo el modelo neoliberal y con esto de los perdedores, que afectó a una gran porción de la población. Entonces, si bien no, como que no se encontrarían, como decía Thompson, en una fábrica quizá, sí van a estar... ¿Para qué se me fue la palabra? ¿Dónde? Sí, van a estar como en esto mismo de justamente los perdedores y verse afectados y, bueno, se ajustan y eso, Sí, en eventualmente. realidad sí, estás como relacionado. Yo te puse esta imagen a propósito. Entiendo que esta es la imagen de, no me acuerdo si era la Versuit, Sí, y esta sí, es obviamente ya la movilización, ¿no? sí. Esta imagen de la Versuit, a mí se me ocurre pensar, no sé, este tema tan tradicional que se ve en el estallido, que es como un clásico. Uno que por más que no Mm, sea un muy seguidor de la Versuit, uno sabe que ese o señor Cobranza son como sí. suficientemente fuertes como para relacionarlos con el momento. Lo que yo digo es, obviamente se viene el estallido, siempre contextualizado, ¿no? Después se viene el estallido de en Bariloche, es otra cosa y no aplica, y es otro contexto y Mm, se desvirtúa el sentido original del tema. Pero lo que yo digo es, en este contexto, ¿no? Donde vos decís, che, estás en un recital o en algún lado, escuchando música, escuchando esta banda, que naturalmente lo que te lleva es como a posicionarte un poco, ¿no? En contra de los modelos estos neoliberales. Si vos te das cuenta que sí. en este concierto de repente hay grupos que se emocionan fuertemente y no sé, en el medio también de la música empiezan, no sé, insultos hacia la figura de Menem, Cavallo. Total.
ahí tenés Thompson. O sea, porque ahí es Sí. donde... Porque, ¿cuál es el Sí. razonamiento? O sea, ¿cuál es el razonamiento? Un poco lo dijiste, pero ¿cuál es el razonamiento? Porque es gente que no se conoce, que no tienen todos la misma realidad y sin embargo se sienten atravesados justamente por lo mismo, por todas estas medidas neoliberales que de alguna u otra manera afectaron a una gran parte de la población de Argentina. Sí, estoy convencido. ¿Vos qué pensás, Antonella? ¿Respondió bien? Sí, excelente, la verdad yo no me quedé, porque no lo había escuchado, yo ya la, o sea, pará, se me detonó la cámara, que la habían escuchado las chicas, More, Vicky, y Oh, nada, para nosotros fue como una sorpresa y no sabía tanto del tema porque mucho no habíamos hablado de eso, pero la curiosidad. verdad que es una conexión re linda, Bien, está bueno. me Yo re gustó. considero que está bueno lo que hiciste, Hago. Si me parece, creo yo, a ver, Tiziana logró responder todas las preguntas acordes. Gerardo, ¿tiene sentido todas las respuestas? Yo la seguí, yo la seguí también, la escuché la presentación toda, así que sí, para mí también está excelente. Bien, a mí también. Nada, para mí está muy bien, Agos. La verdad que te manejás como muy cómodamente en el tema, demostraste más que sabiduría respecto de no solamente lo tuyo, sino de historia, lo cual me da mucho placer saber que sabes historia. Y sí, entiendo que cruzaste todas las preguntas que te hice de manera bastante, de manera bastante correcta. Vamos, o sea, entiendo que sabes, por lo cual eso es el único objetivo de la monografía y básicamente es un buen punto final más o menos para lo que es el paso por secundaria. Así que, ¿alguno quiere decir algo? ¿Alguno quiere algún comentario? Chicas, ustedes ya vieron una defensa. Fíjense que se puede hacer una defensa en vivo si lo quieren, ¿eh? O sea, chusmeen eso, digo, fíjense después, si a alguno de los chicos les pasa el link, la de Gatoni fue también hecha en vivo y no hubo grandes problemas. Entonces, si ustedes se animan a que sea en vivo, bienvenido sea el vivo y el directo. ¿Estamos? Sobre todo, no sé, yo soy de los que no me gusta grabarme y lo dije hace un tiempo atrás. Sí, para que dejo esto, muchas gracias Bravermoin. En breve te llegará la grilla con correcciones.